Nos vamos con las noticias del desarrollo y de actualidad, y la primera parada es en mi país, España, y la verdad es que me encanta poder hablar de Bidasoa porque esta es mi tierra. Recordemos que yo soy vasco, español vasco, nacido en Guipúzcoa, y esto me encanta leerlo. Bidasoa tuvo su verano de éxito turístico. La comarca fue visitada por miles de turistas durante la época estival. A juzgar por las cifras turísticas que los hoteles de Irún y Hondarribia han registrado este verano, una ocupación hotelera que ascendió al 98% en Hondarribia y al 97% en Irún durante el mes de agosto, rozando el lleno en estas ciudades españolas. Esto supone que ya no solo una mejoría con respecto al mismo periodo del año anterior, sino que también respecto a otros datos prepandemia, 8 puntos porcentuales más en Hondarribia y 7 en Irún. Con esta ubicación privilegiada se indica desde la Agencia del Desarrollo de la Comarca Bidasoa Activa que se congratulaban esta semana por los datos registrados. En este sentido, la vicepresidenta María Serrano dijo que alcanzar estos datos de ocupación e ir recuperando los datos del turismo internacional previos a la pandemia son motivos para estar muy satisfechos. Agregando que si el año pasado hubo un claro ascenso del turismo estatal, este 2022 la afluencia de turistas extranjeros es la que se ha recuperado e incluso reforzado. Lo que queda claro es que las instalaciones culturales de la comarca no se quedan atrás. El Museo Oiaso recibió durante estas vacaciones más de 10.768 visitantes, superando los resultados del mismo periodo del año 2021 en más de un 60%. Además, se calcula que unas 4.000 personas disfrutaron del festival Dies Oiasonis. En cuanto a la procedencia de los turistas, destaca la vuelta de los visitantes franceses, cuya afluencia se ha multiplicado por 3, pero también de los estatales alemanes, belgas e ingleses. ¿Y qué te voy a decir? Que qué alegría, ¿no? Que se hable de Bidasoa, que se hable del País Vasco y que se hable de España en el mundo, ¿no? En cuanto al turismo. Así que bueno, felicidades por ese éxito turístico, una comarca que deja claro que ha sido visitada por miles de turistas durante una época estival maravillosa, la que ha tenido el país español. Y ahora seguimos en España, a otra tierra que también soy, porque mitad vasco, yo no sé si esto me lo han hecho a mí, pero cuadra, vamos, mitad vasco y mitad malagueño. Y si hablo de Málaga, de mi querida Málaga, mi querida Andalucía, hablo de Torremolinos, también en España, que destaca la buena rentabilidad del segmento turístico LGTBIQ. La alcaldesa de la provincia de Málaga enfatiza la buena rentabilidad del turismo LGTBIQ que ayuda a desestacionalizar, ¿no? La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, tras participar en Madrid en la jornada inaugural Network 360, el evento turístico y de negocio LGTBIQ y más importante de América Latina, destacó la rentabilidad de este segmento y su contribución a la desestacionalización del destino. El evento reúne durante 2 días a profesionales del sector en más de 10 países. Luego de trazar una referencia a la vinculación histórica de Torremolinos con el colectivo, la alcaldesa subrayó la rentabilidad del turismo de este segmento, así como la importancia que presenta dentro del reto la desestacionalización. Torremolinos, en Málaga, en España, en Andalucía, cuenta con ser un destino LGTBQ y más de referencia internacional, con espacios que pertenecen ya al imaginario de este colectivo, como es La Nogalera, este pasaje. Sin duda, el turismo LGTBIQ y más ha contribuido a disminuir en Torremolinos el efecto de la desestacionalización, un reto compartido con la Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos, ACOGAT, ha manifestado su alcaldesa del CID. La primera edil también ha hecho hincapié en la rentabilidad del segmento en un momento en el que se han registrado cifras récord o similares a las del 2019 en cuanto a niveles de ocupación y de visitas. El segmento LGTB IQ y más, al menos en Torremolinos, goza no solo de excelentes niveles de ocupación, sino también de niveles de rentabilidad similares a los del 2019, ¿no? Lo que sin duda se ha convertido en una gran ventaja en este contexto de recuperación turística, apunta la alcaldesa del CID. Según los primeros datos que se ha podido recabar desde ACOGAT, la medida del gasto diario del turista
LGTBIQ y más asciende a 170 euros de media por encima de otros segmentos turísticos y, como decía, en consonancia con el 2019, año de referencia en cuanto a la normalidad turística. Ha destacado la alcaldesa, que ha resaltado el firme objetivo de convertir Torremolinos en la capital por excelencia LGTBIQ y más del sur de Europa. Y esto es la noticia. Te invito a que conozcas Torremolinos, Málaga, Andalucía, España, una cosa que te entra, bueno, y que te comas un espeto malagueño, que eso es maravilloso. Recordemos que el turismo LGTBQ y más mueve más de 3.000 millones de euros en el mundo, siendo muy pero que muy importante, la verdad. Seguimos viajando por Centroamérica, en este caso ahora, porque qué alegría, ¿no? En Cuba la ocupación hotelera fue de 14,4% durante la primera mitad de este año, y eso es una alegría maravillosa. Números que son comparados con el contexto marcado por la pandemia durante el año 2021, que apenas llegó al 5,1%. ¡Qué desastre por aquel entonces, la verdad! En la primera mitad del 2022, la tasa de ocupación media del turismo internacional en Cuba fue solo del 14,4%, de acuerdo a los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Esta cifra la corroboró el economista Pedro Monreal en sus redes sociales, diciendo, bueno, que fue superior a la tasa media de igual periodo del año anterior, donde apenas llegó al 5,1% en un contexto marcado por la pandemia. Para Monreal, la tasa es, sin embargo, inferior a la registrada en el primer semestre del año 2020, cuando se llegó al 25,4%, y también está por debajo de los años 2018 y 2019. Lo que queda claro es que la construcción de hoteles en Cuba, ¿no? Mientras tanto, Cuba mantiene la reparación de hoteles e instalaciones de este tipo, así como la creación de más alojamientos, según muestran los reportes de los medios estatales e independientes de la isla. En tal sentido, pese a la caída del turismo en los últimos años, provocada por los efectos de la pandemia, la edificación de hoteles y otros aspectos relacionados con el turismo concentran más del 30% de las inversiones del país en los 3 primeros meses del año 2022, según los datos de la ONEI. En la céntrica avenida 23, en el Vedado, se levanta también el que será el hotel más alto de Cuba, y en varios polos turísticos también se llevan a cabo obras de construcción o se negocian convenios de arrendamiento, como es el caso de Cayo Largo Sur, que será operado exclusivamente por la empresa canadiense Blue Diamond. Los planes del Ministerio de Turismo de Cuba, Mintur, esbozados en el año 2016, contemplan más de 100.000 habitaciones para el año 2030, según reportes de ese momento, aunque más recientemente, a mediados de este año, el titular del ramo señaló que la proyección para el 2030 es de 95.000 habitaciones. Actualmente, el ministro Juan Carlos García Granda, la planta hotelera de Cuba dispone de cerca de 79.000 habitaciones en todo el país, el 74% de ellas con categorías de 4 y 5 estrellas, ¿no? Y eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Todos a visitar Cuba y a levantar el turismo cubano, porque Cuba está creciendo. Eso es clara la noticia, ¿no? La ocupación hotelera sigue creciendo. La verdad es que un país maravilloso. Recomiendo visitar Cuba. Y qué lindo que lluevan, ¿no? Que lluevan las habitaciones y que lluevan los hoteles y que llueva el trabajo para poder estabilizar un poquito este país llamado Cuba. Y seguimos, pero viajamos ahora a Europa, porque Ria Airlines comenzará a operar en Arabia Saudí para impulsar el turismo. Se espera que la nueva aerolínea saudí impulse el sector en el país. Como parte de la iniciativa de Arabia Saudí para diversificar y fortalecer la economía del país, reduciendo su independencia de la riqueza petrolera, el gobierno saudí planeó establecer una aerolínea internacional multimillonaria llamada Ria Airlines o Ria Saudi Arabian Airlines. A mí me gusta más la primera, que podría ser lanzada en el cuarto trimestre del año 2022, y su principal centro operativo será el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riyadh. El establecimiento de esta nueva aerolínea está en línea con la ambiciosa iniciativa Saudi Arabia Vision 2030 de Arabia Saudí para convertirse en una potencia de inversión global, estratégicamente ubicado en 3 continentes, entre Asia, Europa y África. El lanzamiento de una segunda aerolínea nacional convertiría a Arabia Saudí en el 5º centro logístico global más grande del mundo, según lo previsto por el proyecto impulsado
impulsando el turismo en el país. Ria Airlines es parte de los planes de Arabia Saudí para invertir alrededor de los 100 billones de dólares en el sector de la aviación por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, junto a un nuevo aeropuerto propuesto en Riyadh, que el reino tiene como objetivo aumentar su número de pasajeros en tránsito internacional de los 4 millones actuales a 30 millones en el año 2030. Y eso es una noticia maravillosa. Nace una nueva aerolínea llamada Ria Airlines que comenzará a operar en Arabia Saudí para impulsar el turismo. Solo espero que cuando se cree el aeropuerto destinen ese 4% en discapacidad, como nos decía Claudia Peralta desde México.